Encanto, nuestro mensaje del día, la tercera parte de esta serie, aquí en Vineyard Plus. Una serie original del Miami Vineyard. Ahora un gran aplauso para el pastor Pablo. Bienvenidos al Miami Vineyard para aquellos que nos escuchan en línea y para aquellos aquí presentes. Gracias por estar con nosotros. Se ven muy bien. Mi nombre es Pablo y soy uno de los pastores en esta iglesia. Estamos en la tercera semana del mensaje del verano y estamos viendo diferentes programas de televisión o películas que son populares en este momento y estamos viendo los temas de esos programas que puedan conectarse con nuestra cultura. También vamos a hablar sobre lo que el Señor tiene que decir sobre esos temas en la palabra. Y este fin de semana voy a hablar yo de mi película más favorita de Disney, es Encanto. La vimos hace unas semanas atrás en la servicio, en el sábado de verano aquí para los niños. Fue una película increíble. Sabemos que Disney tiene buenas canciones, buenas películas y la caricatura es brillante. Y me gusta como hay veces que esas películas se conectan con nuestras mentes y corazones y podemos aprender de algo de ellas. Y esto lo quiero también alinear con el capítulo de 1 de Corintios, capítulo 12, donde podemos ver un poco del alineamiento entre la película y la palabra del Señor. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención sobre esta película son los personajes de esta película. Y quiero empezar este mensaje hablando sobre los personajes, porque ahí vemos cómo ilustran una familia disfuncional y bien bastante desorganizada como todas las familias. Yo vengo de una familia que no era perfecta. Quiero saber cuántos de ustedes vienen de una familia que era perfecta. Ninguno. Muy bien, todos son disfuncionales. Y así que esto va a tener bastante mensaje, va a hablarle mucho a ustedes, va a resonar mucho con ustedes. Porque como ustedes, yo también me identifiqué, como yo creo que ustedes también se identificarán con algunos de esos personajes. Vamos a hablar primero de Maribel, perdón. Maribel no tiene ningún don reconocido. Acuérdese que esta historia de Encanto es una familia colombiana. ¿Dónde están las familias colombianas? Aquí, presentes. Muy bien, muchos más en este servicio que en los últimos. Muy bien, bienvenidos. Es una familia colombiana que vive en un valle protegido llamado El Encante, y en el medio de ese valle hay una casita, la casita encantada, y en esa casa hay una vela que se llama El Milagro y provee dones a los familiares de esta casa. Y es con el propósito de servir a la comunidad y a la casa, para que la comunidad pueda florecer generación tras generación. Y esta historia orbita alrededor de Maribel. Es una de las niñas de la casa y nadie reconoce que tenga un don. Y la película habla de cómo ella trata de conseguir su propósito, porque toda su familia tiene un don menos ella. Y ella se da cuenta que su casa se está derrumbando y no sabe qué hacer. Y así que ella empieza a buscar, a recorrer en la vida, comienza a trabajar en cómo mantener esa casa a salvo. Y ella se siente que no es importante, que no es vista, que no tiene ningún valor. Así es que se siente ella. Después ella tiene una hermana, Isabela, y ella tiene el regalo de que todo puede crecer, las plantas pueden crecer, todo puede crecer, y ella es la perfeccionista de la familia y es percibida como la que va a continuar con el milagro de la perfección. Y hay una canción en la película que dice: cada generación tiene que mantener el milagro vivo, y sabemos que
Maribel es la persona, Isabela es la que está pensando que va a ser la que continuará con estos dones y después de casada. Después tenemos a Luisa, que es la hermana mayor de Maribel, y ella fue dada el don de fuerza, pero aunque ella es muy fuerte, se siente muy débil porque siente un peso que tiene que cargar a la comunidad en sus hombros. Y esta es la abuela, la matriarca de la familia, y que ella ha experimentado muchas pérdidas después de la pérdida de su esposo Pedro. Y muchas cosas malas pasan en su vida, así que esas pérdidas le han llevado a sentirse un poco insegura, miedosa, porque ella nunca trabajó en esos problemas y por eso tiene el miedo de que va a seguir perdiendo más personas, más seres queridos, y eso hace que ella quiera controlar todo, quiere controlar toda la casita. Y esa presión, y le pone presión a sus nietos y a sus hijos, y que sabemos que hay un trauma generacional en esta familia. Hay otros personajes. Pepa, ella tiene el don de crear el tiempo a través de las emociones, y ella sabe que sus emociones tienen que ser controladas para que no pueda herir a nadie. Entonces quiere mantener siempre sus emociones en control. Después tenemos a Camilo. Él tiene el don del cambio. Él siempre está tratando de ser otra persona de la comunidad, así que se pierde en sí mismo, pierde su propia historia, su personalidad, porque no tiene el valor de ser él. Y después tenemos a Dolores. Ella tiene el regalo del oído, porque ella puede oír cualquier cosa hasta una milla más allá. Y ella siempre está escuchando las historias de todo el mundo, pero se preocupa tanto en las historias de los demás que nunca se detiene a escuchar su propia historia. Y después tenemos a Bruno, pero no hablamos de Bruno. Y no vamos a hablar de Bruno todavía. Si tenemos tiempo, volveremos a él. Pero me pregunto, mientras que yo les estaba hablando de estos personajes, me pregunto si alguno de ustedes se ha identificado con alguno de estos personajes. Me pregunto si se ha sentido insignificante o abandonado o desvalorizado en sus vidas. Me pregunto si se sienten que han sentido que la presión del mundo está en sus hombros y que tienen que cargar ese peso. Me pregunto si ha experimentado alguna pérdida profunda al punto que la ha llevado a ser sobreprotector o sobreprotectora, que quiere controlar las cosas. Si no lo sabe, pregunte a sus otros miembros de la familia si es un poco controlador. O de pronto ha causado traumas generacionales y te has preocupado tanto con las historias de los demás que no te pones cuidado a tu propia historia. O de pronto te gusta ser otra persona, siempre quieres ser otro y complacer a los demás y no llegas a ser tú mismo. O estás esperando ser alguien diferente de quién eres. Y estás tan involucrado en las historias de los demás que no pones cuidado a tu propia historia. Yo creo que si alguno de ustedes se identifica, esta historia va a ser relevante para muchos de nosotros. Y sea la verdad de tu historia, sea significante o insignificante, es importante o no importante, o que te hayas sentido excluido o incluido, todas esas historias son legítimas y no quiero quitarles nada de lo que es verdadero en sus vidas, pero lo que quiero sugerir es una historia más verdadera, una historia que a veces no la vemos porque nos involucramos tanto con las cosas del mundo que no podemos ver la realidad, la verdadera realidad, la realidad que está más allá de esta tierra. Es la historia que tiene Dios para nosotros y es una historia más grande, más verdadera de lo que puede haber en el mundo y más allá de nuestras propias circunstancias, y por eso es que de eso quiero hablar hoy. Y sabemos que la Biblia tiene muchas historias que nos apoyan a nosotros, porque nosotros somos una parte muy deslumbrante de la historia del Señor. Fuimos creados con un plan para el Señor, un plan alucinante.
Y Él quiere que nosotros nos veamos de la misma manera que Él nos ve a nosotros. A Él le encantaría llevarnos a un lugar donde nos podamos ver como Él nos ve a nosotros. ¿Por qué? Pero le voy a decir la razón más importante. ¿Por qué? Porque si nos vemos de la manera apropiada, esa manera puede ayudarnos a usar nuestros dones, esos dones que el Señor nos ha dado. Porque todos hemos sido dados una porción de gracia para poder usar habilidades y contribuir a la familia espiritual, la familia del cuerpo de Cristo, pueda ayudarse de una manera y que refleja una ilustración perfecta de quién es Dios en este mundo, para que otros puedan verlo y ver la importante que es la relación con el Señor. Y así, eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, que nos veamos de la manera que Él nos ve, para poder ilustrar esos dones de la mejor manera posible. Y Pablo lo ilustra en 1 Corintios capítulo 12. Y quiero que cuando se vayan de este mensaje, quiero que lleguen a estar un poco más cercanos a la realidad, de que sepan que ustedes fueron unas personas creadas alucinantemente para el propósito del Señor. Esa es mi oración para ustedes. Vamos a leer el 1 Corintios 12. Pablo está ayudándonos a entender cómo es que trabaja y funciona el cuerpo de Cristo, y no lo compara al cuerpo físico. Él habla sobre la mano, sobre la necesidad, y eso es lo que dice la palabra. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Y vamos a leer todo el versículo, todo este versículo del capítulo 12, así que si no tiene la aplicación puede bajarla. Puede seguirnos en las notas, en esa aplicación la puede hacer en la tienda de aplicaciones o con el código que está en el espaldar de sus sillas. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos ese mismo espíritu. Así es el cuerpo. Consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: no soy parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría de ser eso parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Eso debería animarnos. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Mire lo que está pasando aquí. El ojo dice: nunca puede decirte a la mano: no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie: no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y eso también debería animarnos. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les da más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ellas, y si alguna parte le da honra, todas las partes se alegran. Todas ustedes son un conjunto, son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y esto es lo que necesitan saber. Cada uno de nosotros fue dado un don, y ese don tiene un propósito para mantener este cuerpo de Cristo en armonía, donde todos vamos a sufrir y celebrar juntos, para que el mundo pueda ver cómo es que la familia de Cristo y esa relación con el Señor. Les voy a dar 3 puntos muy importantes para demostrarles cómo esos dones han sido dados, pero que no son definidos por los dones, pero son importantes
y lo que debemos hacer con ellos. El primer punto es, su don espiritual no lo define. Su don espiritual no lo define. Y esto es algo importante para que nosotros sepamos. Porque a veces nos involucramos tanto en las cosas que nos olvidamos. Por ejemplo, la hermana mayor de Maribel y Luisa, ella ha sido dada el regalo de la fuerza y aunque ella es muy fuerte, se siente muy, muy débil. Y la canción la canción que ella canta para mí es la canción más hermosa de la película, porque vemos como en esa canción, en una de las líneas dice que ella no tendría valor si no fuera de servicio para los demás. Eso es lo que ella siente, esa es la presión que ella tiene sobre ella misma. Yo no serviría si no fuese de servicio. Y más adelante en la canción dice, ¿quién soy yo si no lo puedo cargar? ¿Quién sería yo si no lo puedo cargar? ¿Quién soy yo?, se pregunta ella. Y yo la entiendo. Yo me identifico con ella. Porque yo soy un hijo del medio. ¿Cuántos de ustedes aquí son hijos del medio? El hijo del medio, perdón. Ustedes son los que dan el cuidado, quieren mantener la familia junta y de pronto hasta sean los más hermosos de la familia. No quería decirlo, pero eso es verdad. Pero siendo el hijo del medio, creciendo en mi hogar, yo era el que mantenía la paz. Quería mantener esa paz. Yo sentía la responsabilidad de que todos nos lleváramos bien. También crecí en una familia de contratistas donde eran constructores. La familia de mi esposa también era, y yo trabajé para ellos. Y me acuerdo que mis primos, aunque yo era blanco, americano, me decían, Pablo, esto es lo que necesitas saber. Si tú aprendes a trabajar estas manos, nunca vas a pasar hambre. Y mi tío Joaquín me decía, si tú trabajas más fuerte que la persona a la izquierda o la derecha tuya, siempre vas a proveer para tu familia. Yo siempre pensaba que tener una ética de trabajo era importante, pero también creía que mis valores eran lo que me daban el valor. Eso era lo que contribuía a mi familia. Esos dones eran lo que contribuían a mi familia, pero yo estaba perdiendo la perspectiva, porque cuando yo pensaba que cuando traía esos valores me traían algo, mucho valor, me traían, esas contribuciones me daban un buen lugar, pero si esas contribuciones después me daban un poco de decadencia, me sentía decaído, o si surgía, me sentía que era un surgidor. Pero tenemos que entender que esos valores no es lo importante, porque esos valores son los que nos empiezan a identificar, y eso no es lo que tiene eso no es lo importante de nuestras vidas. Nosotros no debemos creer que nuestros valores son los que nos definen. Acordémonos que tenemos que acordarnos que nos podemos sentir de una manera, pero el Señor dice otra cosa. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, porque todos fuimos bautizados con el mismo espíritu y todos compartimos ese espíritu. Él está enseñándonos que nuestro valor, nuestra identidad viene de la conexión que tenemos con el Señor, no sobre las contribuciones que podamos dar. Las partes del cuerpo son valiosas porque estamos conectados al cuerpo, o sea, a Cristo. Y vamos a seguir. Ese es el primer punto. Es que los dones espirituales no son los que nos definen. No es lo que podamos hacer nosotros, sino lo que Cristo ha hecho. Porque tenemos que acordarnos que Él fue el que cerró la brecha. Cristo fue el que cerró la brecha entre nosotros y Dios. El punto número 2. Nuestros dones espirituales son invaluables. Y yo sé que les dije antes que no, el don no es lo que nos hace valiosos, pero no significa que no tengan valor. Sí, son necesarios. Todos necesitamos esos dones, porque el cuerpo de Cristo los necesita. Pero no es lo que nos define, pero sí lo necesitamos. Tenemos que acordarnos que todos
Acordémonos de Maribel. Ella no tenía ningún don y se creía que no tenía valor ninguno, pero después más adelante de la película nos damos cuenta que ella sí tenía un valor y por no tener esos dones reconocidos, ella se creía que no tenía valor ninguno y ella se empezó a sentir insignificante, se sintió que no pertenecía, desvalorizada. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos de esa manera? Nos aislamos y empezamos a crearnos nuestras propias historias. Y esto era lo que ella se creaba en su mente, que no don, no valor. Y ella pensaba, todos tienen una gran contribución porque todos tienen un don. Y ella sentía que no tenía ninguna contribución porque no tenía don. Y muchas veces nos aislamos y no buscamos de las personas para que nos ayuden a encontrar y hacernos entender lo valiosos que somos. Maribel siempre estaba aislándose y comenzaba a contarse sus propias historias y a creérselas también. Pero Pablo sabe que nosotros somos así y por eso es que él nos lleva a la palabra donde dice que hasta los más débiles, los que no tienen, creen que su don no es valioso, son las personas más valiosas, porque dice la palabra que aún las partes que menos son honorables son las que vestimos con más esmero, así que protejan con mucho cuidado esa parte es que no deberían verse. Mientras que las partes no honorables no precisan esa atención especial. Es lo que está diciendo Pablo en este mensaje, es que las partes más débiles son las partes de pronto más importantes. Normalmente a mí me gusta correr, yo corro de 2 a 3 millas. ¿Y qué parte del cuerpo necesito para correr? ¿Las manos, los pies las manos, los brazos o las piernas? Todos necesitamos las piernas para correr. Pero ustedes se podrían imaginar que si yo tratara de correr 3 millas solo con mis piernas y sin muchos de mis dedos de los pies, ¿cómo lo podría hacer? Ténganlo por seguro que sería difícil. Imagínense cortarse los dedos, no lo vayan a hacer, pero no podríamos correr, no podríamos ser eficientes porque creemos que los dedos son insignificantes, pero en realidad son muy significantes cuando estás corriendo. Pero no nos damos cuenta de eso porque creemos que las piernas son las más importantes. Y de eso habla Pablo, hasta habla de la oreja y dice, él trata de separar la función de la oreja con la identidad de la oreja, porque la oreja está conectada al cuerpo. Así, si la oreja pierde el poder oír, eso deja de que ella, eso quita de que ella se haga hacienda una oreja. No, porque ella sigue conectada al cuerpo y igual tiene una importancia. Como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo hace poco llegamos a ser abuelos y nos encanta ser abuelos. Y mi esposa y yo y somos los abuelos más felices. Para aquellos que de pronto todavía no son abuelos, de pronto no entenderán que cuando sus nietos nacen, ya sus hijos no tienen ningún valor. Mentiras, eso no es así. Seguimos queriéndolos igual. Pero les traje una foto de mi nieta. Esta es la foto de ella. ¿Sí o no? ¿Cierto que es muy linda? Yo sabría que lo pensarían. Es adorable. Pero quiero dejarles saber que la amo, me siento regocijado cuando la veo. Esta noche la voy a ver, pero la verdad es que en este momento la única contribución que ella trae al mundo, en este punto de su vida, es que es muy linda, es adorable. Ese es su único don en este momento. Pero, y si voy a ser honesto con ustedes, es la alegría de mi vida, pero lo único que ella hace ahorita es dormir en cualquier lugar, a cualquier hora, duerme, come, va al baño a cualquier hora que ella quiere. Es hasta un poco inconveniente, pero no trae ninguna contribución al mundo. Y a mí no me importa, porque cuando todas esas cosas pasan, yo se las entrego a su mamá y a su papá, porque esa es parte de ser el abuelo. Pero en este punto de su vida, ella no conocemos su don, no sabemos cuál va a ser su contribución, pero eso la deja de llegar, la minimiza a ser parte de nuestra familia. No es así.
Porque si usted lo dijera que ella ahorita no es parte de mi familia, creo que de pronto encontraríamos en una pequeña discusión. Porque ella es muy parte de mi familia, aunque no esté contribuyendo, porque su don no la define. Pero cuando ella tenga su don va a ser invaluable, porque va a ser parte de esta familia, la familia de los Baldwin. Y de eso habla Pablo. Él compara, en la palabra, Pablo compara a la mano, el ojo, el pie, todas las partes del cuerpo. Él dice, no vamos a separarlos, vamos al contrario, vamos a apreciar cada don para que podamos contribuir como familia y cada miembro pueda hacer su parte. Como muchos de ustedes saben, yo fui pastor en una iglesia de Indiana, en Notre Dame, y una vez invitamos a un pastor para que diera el sermón. Y me acuerdo que muchas personas hablaban sobre el sermón, era increíble y hasta me llegó a dar un poquito de envidia porque yo sentía que lo querían más a él que a mí. Y era una condición natural del ser humano. Y empecé a molestarme bastante y me tocó ir a donde el Señor a orar. Y en esos momentos, en esos días estaba haciendo un devocional de un pastor, donde me da una ilustración que dice, la envidia. Y me decía, nosotros podemos cambiar nuestra envidia. Es, por ejemplo, un pastor que pueda va al Gran Cañón y vea esas bellezas de la naturaleza y estar mesmerizado con la belleza del Dios, de la creación de Dios, cosas que Él solamente puede hacer. Y después de ver toda esa belleza, ir a decir, voy a ir a la tienda y voy a comprar una pala y voy a hacer el mismo cañón en el patio de mi casa. Es algo ridículo. Lo que el pastor estaba diciendo en ese devocional es que los cristianos tenemos que apreciar la creación de Dios y lo que el Señor ha hecho y los dones que el Señor le ha dado a cada persona y después agradecer por los dones que nos ha dado a nosotros. Apreciar los dones de los demás y apreciar el don que nos ha dado a nosotros mismos. Acuérdese que nuestros dones no nos definen, pero son invaluables, son importantes para el cuerpo de Dios. Y el tercer punto es que su don espiritual lo equipa con un siervo, como siervo, no como un salvador. El don espiritual nos equipa como siervos y no como salvadores. Acuérdese que tenemos que entender para qué es el propósito de sus dones. Es para servir el cuerpo, no para salvar el cuerpo, sino para servir el cuerpo, porque ese don de salvación ya fue dado a otro. En la película vemos cómo la casa se está derrumbando y vemos que Maribel se da cuenta de esto y dice, esto es lo que está pasando, y corre a contárselo a la abuela, y la abuela se da cuenta también de lo mismo y está en su habitación sola hablando con el alma de su esposo muerto y le dice, ayúdame, ¿qué debo hacer? Necesito de tu sabiduría para todos nosotros. Y Maribel escucha esta conversación vulnerable de ese momento y piensa en ese momento. Ella ya ha estado ayudando a la comunidad, pero viene y se pone a pensar y decide en ese momento que ella va a salvar su familia. Se va a ir de servir a Salvador. Y de ese momento, de ese punto en adelante, la película comienza a derrumbarse porque pero eso tiene sentido porque nosotros no fuimos creados para salvar a nadie, ni a nadie. Y después Pablo sigue en la historia de la Biblia diciendo, así es, dice en el versículo 25, esto hace para que haya armonía entre todos los miembros, porque todos si sufren o están alegres, todos van a estar contentos, o todas las partes van a sufrir, porque todos juntos van a servir mejor, porque porque ustedes son el cuerpo de Cristo y todos los miembros tienen su trabajo. Los dones son valorosos, pero acordémonos que nosotros no somos los que vamos a salvar, sino a servir, porque ya Cristo cerró la brecha entre donde estábamos a cómo estamos ahora. Cuando Cristo fue a la cruz y murió y resucitó, Él cerró esa brecha. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a cerrar la brecha entre nosotros y Dios, porque
No hay nada que tenemos que hacer para que Dios nos ame más, ni para estar bien ante Dios, porque ya Cristo lo hizo. Así que nos quita la presión a nosotros y nos permite ser las personas que el Señor nos llama a ser. Esa conexión con Cristo es lo que nos pone bien ante Dios. Así que nuestro don es, tenemos que servir, no para salvar. Así es que conocemos la vida eterna, es conociendo a Cristo como nuestro Salvador. No son los dones que tenemos y la manera en que servimos. Y algunos de ustedes tienen que escuchar esto, porque que ustedes están bien con Dios, no por la bondad de Dios, por lo que Él hizo, ni por lo que nosotros hicimos. Y sí, ojalá lo entiendan, si no lo entienden. Y quiero que sepan, mañana de pronto voy a amanecer y voy a sentirme igual como nos hemos sentido hasta el día de hoy. Y yo lo entiendo, todos lo sabemos porque esa es nuestra realidad. Pero la realidad espiritual es que Jesucristo está ahí todavía y así no lo invitemos, aunque no lo veamos, Él todavía está trabajando y sigue cuidando de todo del mundo. Y esto nos lleva a donde Bruno, y vamos a hablar de Bruno. Y no sabía si utilizar esto, pero no quiero que lo utilicen como si estuviera hablando de que Él es Cristo, porque Él no está en las Escrituras, así que por favor entiéndanlo. Él no es Cristo, pero Él es un hombre que hablaba de la verdad. Y por hablar su verdad fue rechazado por su comunidad, pero Él aún ama a su familia, a su comunidad, y Él se regresa a su comunidad. Él no los abandona, Él sigue ahí. Él sigue pendiente y trata de hacer todo lo que pueda en las partes lejanas para poder mantener su familia unida. Y acordémonos que toda la familia no puede, el cuerpo de Cristo no puede funcionar. Esa familia no podría funcionar si no estuvieran todos en armonía, todos unidos. Y eso es lo que hacía Bruno. Acuérdense, Él no estoy diciendo que Él es Jesucristo, no lo estoy comparando, es una parte de la película. Pero lo que quiero que entiendan es que Jesucristo es la respuesta verdadera, es la mejor respuesta. Porque muchos de nosotros no hablamos de Jesucristo, creemos que tenemos que mantenernos escondidos, lejos de Él, o mantenemos en la parte de atrás. Y solamente cuando estamos en la oscuridad es que lo buscamos, en la soledad es que lo buscamos. Pero acordémonos que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo y que el resto somos miembros, y todos tenemos que aprender que Él es la cabeza, y que aprender que si aprendemos a vernos como Él, como Dios nos ve a nosotros podemos ser una parte funcional de ese cuerpo. Y quiero que se acuerden de que ustedes fueron creados alucinantemente con el propósito de Dios para su vida. Y aprendamos a vernos como Dios nos ve para que podamos utilizar esos dones que Él nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Y eso nos ayudará a ver, nos ayudará para que otros vean lo que es una familia de Cristo, el cuerpo de Cristo en función de acuerdo al propósito que Él tiene para el mundo. Nuestra misión en esta iglesia es amar a todas las personas para llevarlas a una relación con Cristo. Así que ojalá ustedes puedan entender que hoy ustedes tienen un don para dar en este cuerpo de Cristo. Ahora voy a hacer algo diferente. Vamos a orar. Voy a orar un salmo de David, y voy a leer ese salmo, y este salmo se refiere a todos esos personajes de los que hablamos, y cada uno de esos seres oraba y daba gracias al Señor. Y ahora voy a leer esta escritura, y a medida que vaya leyéndola voy a dar una oración para que todos oremos. Y aun si usted no cree en todo esto, si usted no está caminando con el Señor, no lo tiene que estar de acuerdo con nosotros, está bien, pero quiero que oren también con nosotros. El Salmo 139 dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravillosísimo, lo sé muy bien. Esta es la primera acción que quiero que hagan, dice la palabra.
Señor, ayúdame a ver que yo fue creado únicamente por ti. Yo fui únicamente creado por ti. Señor, ayúdame a ver que fui creado únicamente por ti. Sigue el versículo. Tú me observaste mientras iba cobrando vida en secreto, mientras me entretejaban mis partes en la oscuridad de mi madre. Señor, ayúdame a ver que fui creado por ti. Segunda oración, ayúdame a entender que fui creado por ti, que yo fui planeado por ti con propósito. Sigue. Me viste antes de nacer. Cada día de mi vida estaba registrada en el libro. Cada momento fue diseñado antes de que yo un solo día pasara. Esa es la tercera oración que tengo. Están hablando con Dios ustedes mismos. Ayúdame, Señor, a ver que fui creado con propósito por ti. Ayúdame a ver que fui creado con propósito por ti. No fui planeado, fue con propósito que fui creado. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden encontrar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Y esta es la última oración que quiero que ustedes hagan y para ustedes de pronto sea un poco difícil porque no se sienten. Acuérdense que la Biblia dice otra palabra, otra historia. Señor, ayúdame a entender que yo soy precioso para ti. Señor, ayúdame a entender que yo soy preciado por ti. Y para algunos de ustedes aquí presentes en línea, de pronto nunca le han entregado su vida al Señor y de pronto esta es la oración que deben orar en este momento. No es la última, pero será la primera. Señor, te invito a que seas parte de mi vida. Dios, te necesito, te doy mi vida. Ayúdanos a ver a nosotros mismos de la misma manera que tú nos ves. Llévanos más a ese lugar contigo. Gracias por todo lo que nos da, por los dones, por las bendiciones. Gracias por lo que tenemos y ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Gracias por esos dones que nos has dado, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en esta familia de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.